Buenas, buenas. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, su podcast, Un Piojo de Cabeza. Entonces, el día de hoy con Viviana Mota y Angélica Mota, como todos nuestros episodios, hasta que tengamos un nuevo invitado. Sí, a excepción de los episodios en los cuales hay invitados. Sí, exactamente. Bueno, vamos a continuar con el piojo que traíamos del episodio anterior. Sí, hasta que nos logremos quitar ese piojo. Bueno, Vivi, habíamos quedado, para los que no han visto, pues que se dirijan antes de ver este video, pues se dirijan al episodio anterior para que tengan más claridad acerca de lo que vamos a hablar hoy. En el episodio anterior estábamos hablando acerca de la regulación emocional, ¿sí? Que es una de las competencias básicas que deberíamos tener dentro de la gestión y la inteligencia emocional. Pero, ¿cómo hacemos para regularnos emocionalmente? Bueno, quisiera primero que podamos entender, porque siempre como que a veces se nos pide como, haga esto, sí, pero a veces sí necesitamos saber como un por qué. Entonces, cómo saber cuál realmente es el beneficio o por qué es necesario que yo regule las emociones, porque alguien dirá, pero es que yo soy así, yo respondo así o yo reacciono así. Entonces también creo que antes de entender cómo, entonces el por qué es necesario que controlemos pues las emociones o gestionar las emociones son, como lo veíamos en el capítulo pasado, primero es eso, cómo empatizar con las emociones del otro. Pero también es necesario para poder tener mejor relaciones interpersonales, es decir, para tener una mejor comunicación con el otro, una comunicación pues más asertiva donde realmente la otra persona sí sienta o el mensaje realmente quede claro. Y no, por ejemplo, cuando a veces ocurre con las parejas. Ay, es que a mí siempre me gusta tal comida y no sé qué, y la otra persona, yo no sabía que para ti era tan importante eso. Porque no hay como una comunicación donde yo le haga entender al otro qué tan importante para mí es mantener el orden así, o tener las camisetas así, o que la cocina, o que el baño, o que tal o tal cosa esté de tal o X forma. También sirve para eso, para empatizar y también a intentar que la otra persona tenga un mensaje claro de lo que yo estoy tratando de decirle, de cómo me estoy sintiendo con eso. Y también es necesario esa comunicación, parte del hecho de que yo no le digo, como por ejemplo alguna situación de es que me hace sentir no sé qué, sino decirle, yo me sentí triste porque tú hiciste esta cosa, este evento, este hecho. Entonces sí sirve para estar más tranquilo con uno mismo, con sus emociones, pero también para tener una mejor comunicación con mi entorno, que también es importante, sobre todo en el mundo que vivimos estresado, que va a 1000 por hora, que todo el mundo va por su camino y hasta en el Transmilenio todo el transporte público, todos chocan. Es necesario. Igual yo también creo que hay un punto no contrario, pero también hay personas que tienen una noción o una claridad sobre las emociones, pero no para usarlas para lo bueno, sino para lo malo tal vez, aunque no debería haber cosa buena o cosa mala, pero como que manipulan a través de las emociones, ¿sí? Pero también creo que esa manipulación a veces no es consciente, sino que ya es un rasgo aprendido, que ya es algo que se ha heredado de otras cosas que aprendimos desde pequeños, porque como lo mencionábamos en el episodio anterior, la inteligencia emocional debería ser algo que se aprende desde casa, no esperar a que en la escuela el maestro sea el que enseña las habilidades para comunicarnos y tener mejores relaciones con otros, sino que debería ser desde el hogar, pero pues muchos venimos de hogares en los cuales la manera en la que nos enseñan es a través, por ejemplo, del, es que si usted no se come todo eso, entonces yo me pongo triste. Sí, como una manipulación emocional a partir de tal o tal hecho. Sí, y yo lo he visto en muchas personas, que le dicen al niño como, ay no, si usted no hace eso, entonces su tía se va a poner triste o se va a poner mal, como si fuese mi responsabilidad las emociones del otro, y no es así, o sea, cada uno de nosotros lo que tenemos que entender es que somos responsables de nuestras emociones y de la manera en la que expresamos nuestras emociones.
no somos responsables de las emociones de los demás. Sí, no. Mis emociones es algo que yo puedo controlar, pero las emociones de los demás es algo que no puedo controlar. Entonces yo no me puedo estresar por lo que no puedo controlar. ¿Sí? O sea, por el otro cómo se sienta, pues eso no lo controlo. Entonces Sí, no, no me puedo dedicar y desgastarme en eso. En lo mío sí, pero en lo del otro no. sí, en algo que realmente yo no tengo el control y que no puedo cambiar, que no puedo cambiar la persona, no puedo cambiar cómo se sienta, pero sí puedo cambiar cómo yo me comporto o cómo yo me expreso o cómo yo me siento. Eso sí tiene el control. Sí, partiendo de ese hecho de que no puedo cambiar a la otra persona. También hay veces que es difícil cambiar el estado emocional en el que estoy. Entonces, si estoy triste porque perdí un ser querido, es muy difícil pretender que con ese estado emocional yo vaya a hacer alguna actividad que me implique una creatividad muy grande o que me implique un esfuerzo porque estoy por un duelo o estoy por una situación triste. Entonces, muchas veces hay estados emocionales que son difíciles de que yo diga, no, lo cambio ya. Lo más fácil es cambiar de actividad. Entonces, bueno, no estoy triste, no voy a hacer algo así, una cosa muy creativa, pero sí puedo estar en un momento de poder leer un libro, alguna actividad que me implique pasar a un estado un poco más relajado, pero que no me lleve a estar en la depresión, sino que me lleve a estar en un nivel como más elevado. O sea, es más fácil cambiar como de actividad y no tratar como a fuerza mayor de tratar de yo, cuando no me siento bien por algo que me está pasando, tratar a fuerza mayor de... Además que ese tratar a la fuerza hace que uno se enfoque aún más en esa emoción o en esa situación por la cual uno está pasando. ¿Sí? O sea, entre más piensen que debo superarlo, pues más enfocada voy a estar en eso que estoy viviendo. Entonces, pienso que sí, es bueno cambiar de actividad. Por ejemplo, yo comentaba en otro canal por ahí que tengo acerca de un complique que tuve emocional con un viaje que tuvo mi esposo, ¿sí? Entonces, me di cuenta que en esos días en los cuales estuve sola, en los tiempos que estuve ocupada, trabajando, a pesar de que me sentía melancólica o triste o de que lo extrañaba, o de que tenía una necesidad de él, el estar ocupada pues hacía que olvidara un poco esa situación, ¿sí? Estuve acompañada, entonces eso hizo que olvidara un poco el sentimiento que estaba en ese momento experimentando, pero cuando me desocupé y cuando ya estuve sola, como que volvió otra vez a asomarse como, no sé, como una nube, así como cuando va a llover. Entonces se acerca una nube como negra que sientes que y llueve. que te abraza la emoción. Eso, entonces otra vez me embargó así la emoción y entonces en vez de huir de ella fue comenzar a, bueno, porque me siento así, tratar de analizarlo. No me lo quedé yo, sino que también lo hablé con mi esposo, ¿sí? Entonces, creo que el hablarlo con él también me dio otra perspectiva, porque sí o sí, siento que una manera también de aprender a transformar esas emociones y esas situaciones que estamos viviendo muy complicadas, no las podemos tratar solos, porque solos pasa lo que me estaba pasando a mí, que era que estaba hablando con mis demonios, entonces así lo llamé yo, estaba hablando con mis demonios, sentada en el sofá hablando con ellos y no son tan buenos consejeros si uno no es una persona lo suficientemente inteligente a nivel emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a generarse ideas incorrectas, pensamientos incorrectos, que pueden generar otros sentimientos más a partir de eso inicial, ¿sí? Y si uno no lo sabe gestionar, pues entonces va a incurrir en peores estados, en peores estados anímicos. Entonces, ¿qué pienso yo? Que pues debemos buscar hablarlo con alguien más como para por lo menos tener la perspectiva de la otra persona, así no sea alguien calificado, o sea, no necesitan un psicólogo porque pues en cualquier momento nos podemos sentir mal o sentir
tristes o sentir Sí, es melancólicos. como parte de algo de desahogarme. Sí, y es muy difícil que yo coja el teléfono y me vaya a contestar a un psicólogo, o a menos de que yo tuviese la re plata. No, pues sí hay Pero líneas que pues se las vamos de pronto a dejar para que ustedes consulten en redes sociales, que sí, tú puedes llamar y te atienden. puede pasar y ese estado en el que estaba. Sí, porque a veces como que mi misma voz interior me juega o a bienestar o a malestar. Entonces, a veces también tiende como a sugestionarlo a esa vocecita de interior que no ayuda a veces mucho. Sí, toca no diferenciar, o sea, yo siento que es como a esa vocecita hay que darle herramientas, ¿sí? Entre esa vocecita más herramientas tenga para comunicar lo que siente y tratar de comprender lo que está sintiendo en ese momento, creo que sus consejos pueden llegar a ser buenos. Sí, también es como esa inteligencia. Hablan mucho también de poder usar las emociones a mi favor. Es decir, que sea como un facilitador para yo hacer alguna actividad. Es decir, que sigamos, estoy con una emoción muy fuerte, me sirve para hacer maratones, para hacer competencias. Si estoy en un estado muy alegre, pues me sirve es que para ser creativo, para una pintura. Y pienso también que a veces también esa tristeza o esa nostalgia ayuda mucho a escribir. Pienso que como esas emociones a favor nuestro. O sea, a veces sí se pueden cambiar, pero a veces sí puedo decir, ay, me levanté, pero no. Como aquí Sí. tú eres la experta en movimiento, pero por ejemplo, si me levanto pues como de malas, triste, pero puedo decir, no, me paro derecha, pongo la música que más me gusta, hago esta actividad que más me gusta, me regalo esto que me gusta, si sea una cosa pequeña, un dulce que a uno le gusta, una bebida que me hago la comida que me gusta. Trata uno de qué, como de ayudarse. Yo tenía una profesora cuando estaba estudiando y ella una vez, yo hacía como monitoreo de unos cursos. Y ella llegó un día y me dijo, ay, no, es que este día estaba como gris, pero ella también estaba gris en su interior, estaba como triste. Y me dijo... Estaba azul como tristeza. Sí. Intensamente. Y ella en su sabiduría me dijo, Chinita, cuando esos días que uno está más triste, que le ha pasado a uno algo difícil, es cuando uno más lindo se tiene que ver, cuando uno se tiene que poner la ropa más linda, maquillarse más para uno verse. Y sí, o sea, cuando me lo decía, realmente yo le creía que estaba pasando por algo difícil, pero nunca yo lo hubiera detectado, no por ser uno hipócrita, sino siento que a ella le salía de ayudarse uno mismo a no quedar en ese estado externas deprimido, sino decir, bueno, afuera me veo bien, pero también estoy buscando que interiormente me ayude. Que eso lo motive a uno. Sí, me motiva en el día a día tengo que trabajar, tengo que esto, por sobre todo más un docente que es como referencia para sus alumnos. Sí, que uno siempre tiene que estar bien. Sí. No te pueden ver llorando. Sí, porque si no, no se puede mostrar débil, porque se la monta. Sí. Pero sí, eso tiene tiene razón neurobiológica y también fisiológica. Nuestro cuerpo funciona con unos mecanismos de percepción. Entonces está la propiocepción y está la interocepción, que es cómo tu cerebro percibe tu cuerpo en el espacio en el que está y cómo tu cerebro percibe los órganos internos. ¿Sí? Entonces hay una información que tus órganos internos le envían a tu cerebro para que tu cerebro sepa, por ejemplo, que estás sentado o que estás de pie o que estás dando vueltas. Por eso es que cuando uno se sube a la montaña rusa le da mareo, porque estás cambiando todo el tiempo de posición frente al espacio, pero tú estás sentado. Entonces tu cerebro dice, a ver, tú estás sentado, pero porque todo alrededor, tus ojos me dicen que todo se está moviendo, ¿sí? O sea, tu cerebro comienza a confundirse. Ay, venga, ¿cómo es? ¿Sí? Entonces lo mismo pasa cuando como decía Viviana, cuando tú te levantas o cuando, por ejemplo, sonríes, le estás enviando la información a tu cerebro de que estás feliz. O si estás acostado, pues le estás enviando la información de que estás descansando, de que estás durmiendo. Pero resulta que no estás durmiendo, estás deprimido y te fuiste a recostar y pues una persona deprimida va a estar todo el tiempo durmiendo, ¿sí? Además porque la depresión, las emociones y todo a nivel fisiológico implican un desgaste de energía bastante alto.
¿sí? Aunque no lo crean, las emociones como la ira, como la tristeza, como el miedo son las que más desgaste energético producen en el cuerpo. Contrario a las emociones como la alegría, que antes le inyectan, por ejemplo, adrenalina, dopamina al cuerpo, o sea, le inyectan más energía al cuerpo. Entonces sí es importante que entendamos que estas cosas externas, como por ejemplo el hacer ejercicio o el poner un aroma rico en el espacio, también nos ayudan a motivarnos y a cambiar el entorno, ¿sí? La luz incluso. Si hay un día gris, pues entonces yo voy a buscar hacerme en un lugar más luminoso, porque si me voy a un lugar más oscuro, pues peor tristeza voy Sí, o a abrir rodear. más las cortinas o esa ventana que nunca abro, la abro como para que circule el aire y me ayude como a respirar otro oxígeno. Correcto, el abrir los brazos, estas posiciones de abrir los brazos y extenderse es como abrirse al mundo, ¿sí? En cambio, si yo me cierro y me acurruco y agacho la cabeza, pues entonces estoy enviando la información de que me estoy protegiendo y me estoy resguardando de un peligro que puede estar alrededor. Sí, entonces es necesario, bueno, como transitar esas emociones, pero también entender que pues hay que regularlas y controlarlas. A veces esa forma de controlar no es bajarle, sino a veces también subir. Por ejemplo, una persona que tiende a tener depresión o tristeza tiene que gestionarse para impulsarse esa energía para en el día a día que yo no necesito bajar mi energía, porque donde baje mi energía, mejor dicho, 3 metros bajo, 3 metros bajo el suelo, sino es que inyectarle más energía para hacer las actividades del día a día. Y a veces sí se necesitan agentes externos, pero también agentes internos para buscar esa regulación emocional. Entonces, algo que a nivel personal a mí me ha ayudado mucho a regular esas emociones, como a transitarlas, como eso que hablábamos de es necesario saber, digamos, por ejemplo, una emoción que a mí no digo que me acompaña, pero siento con la que sí he batallado mucho, ha sido como la frustración. Y siento que esa frustración es como una combinación de dos emociones básicas, que siento que es como esa rabia y esa tristeza, como que son esa combinación de esas dos emociones. Entonces, ¿cómo gestiono la rabia y la tristeza? ¿De qué forma puedo hacer para actividades o, sí, o herramientas que me ayuden para salir de esa tristeza y de esa rabia que tengo por una situación o por lo que estoy pasando? Entonces, parte del hecho de aprenderse uno a conocerse uno mismo y saber qué actividades me ayudan a mí a salir del enfado y de la tristeza para, junto a eso, salir de la frustración. Entonces, hay un mecanismo que les vamos a dejar en el enlace que se llama la rueda de las emociones, que es como una ruedita que de pronto también se los vamos a dejar acá en la edición del video, que es como la reunión de las emociones, o sea, parte de un núcleo básico y se va expandiendo. Entonces, a veces digo, no, es que me siento como incómodo, me siento emociones que no son tan básicas o no son tan fáciles de entender. Entonces en la rueda digo, bueno, estaba con esto, hace parte de este cuadrante, porque son como cuadrantes. Como una receta. Sí, entonces, bueno, estaba con esto, entonces, pues para gestionar esto, entonces hago actividades que van con la tristeza. Entonces va como muy ligado a conocerse uno mismo y saber, estaba con esto. Que es otro recurso, otra herramienta podría ser algo que se desarrolló en la Universidad de Yale, que es un mood meter, que es como el termómetro de emociones, que son como 4 cuadrantes de 4 colores, que es rojo, verde, amarillo y azul. Es que básicamente el rojo son esas emociones, que eso se mide por el nivel de energía y por el nivel de valencia, que valencia es el nivel de placer o satisfacción que me da una emoción. Y el nivel de energía, pues obviamente es el nivel pues, más alto de esa emoción. Entonces el rojo es, por ejemplo, el enfado, la rabia, la ira, todas esas emociones. También está el color verde, que son estados emocionales de calma, tranquilidad, reposo. Está el amarillo, que son estados emocionales de alegría, entusiasmo, euforia. Y el azul, que son estados... Amarillo como jade. Sí, amarillita como la jadecita. Y el azul sí son nostalgia, tristeza.
Entonces, por ejemplo, el amarillo, ¿qué me implica? Una energía elevada y un placer elevado. El color rojo son energía alta, porque pues es euforia, perdón, es ira, enfado, pero valencia o placer bajo, porque pues esas son emociones no agradables, que las emociones se dividen en agradables o desagradables, positivas o negativas, nunca una emoción es buena o mala. El estado azul es que una energía baja y un placer o una satisfacción baja. Y el estado verde es una energía baja y un estado de satisfacción alto, que es como el estado en el que es más... entonces tampoco es bueno estar uno todo el tiempo alegre. Entusiasmado y sí, alegre. Nada más que uno se vuelve adictivo, porque la felicidad está compuesta de unos neuroquímicos que son adictivos, o sea, como los del placer. Entonces, como por ejemplo el azúcar. ¿Por qué el azúcar es tan adictiva? Porque ¿sí? Me produce mucho placer. O las drogas o el alcohol, todo eso te lleva a que es como pues tener un estado alto, pero pues es muy desgastante para el cuerpo. Entonces, el estado como más tranquilo o más beneficioso para el cuerpo humano es el nivel de verde, que es el nivel de calma, pero obviamente los otros también son necesarios. Entonces, esta herramienta se empezó a utilizar mucho en los colegios, pero es muy útil también para nosotros como adultos o también para enseñárselo a los niños, porque es que empezar a reconocer en qué estado estás. Y a partir de eso transitar, bueno, estoy en el rojo, ¿de qué manera paso al amarillo o al verde? O si estoy en el azul, ¿de qué paso a los otros colores? O si estoy en el verde y necesito ir a un maratón, ¿de qué forma yo trato de irme hasta el rojo para poder rendir un maratón, una competencia o un equipo? O sea, cada uno de los estados me lleva a desarrollar una actividad más en ese estado. Por ejemplo, como decíamos, el estado verde para leer un libro, pero eso va a crear algo mejor estar en el amarillo, así. Entonces es empezar a conocernos de qué forma, si estoy en el amarillo, cómo puedo pasar al verde, por ejemplo. Entonces, bueno, voy a hacer yoga, voy a hacer meditación, o voy a hacer ejercicio, todo eso que me lleva, o si estoy en el rojo, por ejemplo, que haya alguna persona que digamos, tenía que hacer en alguna reunión de alguna empresa, alguna actividad y de pronto no le fue de la mejor forma o sus ideas fueron descartadas de una forma que a él le pareció que era injusta y le generó ¿qué? Frustración, enfado. Entonces, ¿de qué forma yo paso a un estado amarillo o a un estado verde? Creo que pasar a un amarillo es muy difícil, pero sí de pronto puedo pasar a un estado verde procurando no pasar al azul. Entonces, ¿de qué forma podría hacerlo? Entonces, la persona podría hacer unas meditaciones, unas respiraciones y como hablábamos anteriormente, pienso que siempre en psicología y en terapia es muy importante tener una red de apoyo, o sea, alguien con el que uno se pueda apoyar, así sea solo para desahogarse. Entonces, por ejemplo, hace parte de esas cosas básicas, que es como esa necesidad de afiliación, como de tener a alguien que tú sientas que hace parte o que te va a ayudar. Entonces podría ser que esa persona busque un amigo, un compañero de trabajo con el que por lo menos desahogarse y le dé otro punto de vista de las cosas. Por ejemplo, salir a caminar, tener contacto con la naturaleza, tener una mascota. Tener una mascota, por eso es que las mascotas también, o los animales también son terapéuticos. Sí. Porque pues si yo la estoy acariciando, pues se liberan esas endorfinas que me ayudan a regular también mis emociones y también a mi cuerpo a desarrollar también endorfinas. Como que hay personas que son más de cosas quietas o hay otras personas que les sirve más moverse. Por ejemplo, como ir al gimnasio. Por ejemplo, tú que haces clases de baile o que estás también con lo de danza terapia. Sí, que uno necesita el movimiento del cuerpo, estar activo, sudar, sentirse ya fatigado como para decir, uy, ya pude superar esto. Me liberé. Cuando ya yo reflexiono sobre esas emociones y esas emociones comienzan a extenderse a lo largo del tiempo, pues se convierten en sentimientos. Entonces digamos que todas estas cosas nos sirven para ir conociendo todo esto, para ir reconociéndonos, pero también siento que necesitamos herramientas para detener el momento en el cual surge la emoción de manera intempestiva, ¿sí? Porque siento que muchos se van a preguntar, ¿qué hago si me sacaron la piedra? O sea, ¿por qué nos puede pasar? Entonces,
regular las emociones también es, tengo piedra con alguien en este momento, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago para poderme librar de no embarrarla con lo que voy a decir o con lo que voy a hacer? Porque la mayoría, pues cuando estamos de mal genio, por ejemplo, nos sacaron la piedra, pues lo que hacemos es herir al otro con palabras o con golpes o ignorándolo y pues no siempre es como la respuesta. Lo primero es quedarse callado, creería yo. Sí, pienso que a veces siempre creemos que en una discusión o una división o en algún encuentro con alguna persona tengo que responder y a veces no tengo que responder, simplemente es decir, después hablamos, un abrazo, después hablamos. Sí. Y ya después con calma. Un abrazo. Un abrazo. Después con calma, digiriendo la situación, después hablamos. Pues ya uno con cabeza fría, pues ya uno arregla las cosas, porque por esa discusión pueden que romperse relaciones, amistades, familias, divisiones, solo por no de pronto decir, después hablamos que no me siento con la emoción para hablar. Ahí uno se detiene. Toca mirar cada emoción, porque por ejemplo, si yo fuese a llorar, estuviese melancólica, estuviese triste, para mí, Angélica Mota, el consejo para mí sería llorar. O sea, Sí, yo claro. siento que si me siento triste, Llorar la también. solución no es detenerme, sino todo lo contrario, permitirme a mí misma llorar y llorar todo lo que tenga que llorar, ¿sí? Porque para mí siento que es la manera de desahogarme en cuanto a la emoción de la tristeza, ¿sí? O sea, yo creería que para cada emoción hay una manera de gestionarla cuando emerge así de un momento a otro, ¿sí? Pero pues yo creería que eso lo podríamos dejar como experimentación para los materiales de consulta que tenemos en las redes, o sea, en el Instagram, cosas que tenemos que ustedes pueden consultar para que puedan tal vez armarse de herramientas que posiblemente también les puedan ayudar a ustedes. Sí, porque podría partir de respiro, le digo me voy, o respiro y ahí sí me siento con el valor de contestarle ya como a veces dicen que con cabeza fría, pero de pronto con un poquito más de tranquilidad. O respiro, o también de pronto pensar en alguna situación placentera o que me genera bienestar. Sí, sobre todo al tratar con las emociones negativas. Sí. Porque pues las emociones positivas es como, estoy alegre. Sí, estoy, pero pues, a veces cuando estoy tan alegre es perjudicial tomar una decisión. Entonces, Sí. por ejemplo, si te ofrecen un puesto laboral súper guau, el mejor salario, sí, de una, digo que sí. Y no es en otro país y vas a ese país donde no tienes a nadie y entonces ya te dio depresión porque no evaluaste todas esas decisiones y no las pasaste también, que, pues como por todas esas emociones que uno tiene. Sí. Entonces también es necesario hacer como a veces evaluamos las decisiones solo como en pros y contras, pero a veces no transitamos. Si me voy a este país con la emoción de tristeza, ¿cómo a sentir? Entonces solo un domingo, Entonces digo, no, pues no, para mí no es como tan significante eso. Entonces, bueno, entonces sí es la decisión, la mejor decisión para mí. De pronto pienso que a veces es más fácil actuar cuando estoy en un estado verde o relajado, ¿sí? Pero a veces es muy difícil estar, obviamente, todo el tiempo así. Sí, ¿no? Y más que en el mundo en el que vivimos tan a velocidad tan cambiante, caótica, sí, ¿no? Sobre todo cuando hay gente pues que no se da para ser verde. Entonces pienso que también es como esa gestión emocional, saber identificar las personas, porque hay una autora que es psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé, que tiene un libro que se llama Persona Vitamina, que es que todas las personas, buscar esas personas que son vitamina para mí, o sea, que me llevan a ser mejor persona, que me inyectan como esa energía. Porque obviamente en nuestro entorno van a haber personas rojas, amarillitas, azulitas, verdecitas. Y hacer parte de esa gestión emocional es también tomar las decisiones de decir, no, mejor me alejo de esta persona roja porque siempre que me encuentro con esta persona me produce solo cosas rojas porque tiene tal y tal características que a veces se le dice personas tóxicas. Pero también es buscar de qué forma evito yo que se despierte esa emoción negativa en mí. O sea, también como que esa inteligencia es conocerse uno de tal forma que yo sepa qué factores son los que
producen esas energías como no agradables en mí. Mal sería yo buscar acercarme siempre a una persona que sé que siempre que me acerco a esa persona me produce tristeza o me produce enfado. Entonces es mejor de pronto suprimir, suprimir. suprimir. Ay, sí. Pues a veces se puede, pero si a veces la persona convive contigo, pues es de pronto tratar de hablar ciertas cosas o tú ya identificas qué temas no puedo hablar con esta persona porque tenemos puntos súper opuestos. Entonces, como decimos acá en Colombia, llevar la fiesta en paz. Entonces, son como esas cosas, conocerse uno mismo como para saber qué actividades me llevan a salir como de ese estado. De pronto a veces sirve mucho escuchar música. A mí, por ejemplo, me sirve mucho escuchar mi canción, la que me gusta mucho, leer un libro, cosas que uno empieza a conocerse que te ayudan a como sentirte mejor. A veces la gente le sirve no comer cierta cosa, aunque también hay que ser como muy inteligente con la comida que estoy consumiendo, porque si no se puede volver un trastorno o volverse en una obsesión por ciertos alimentos que son perjudiciales, que me producen, como decíamos, lo del azúcar. Bien, me parece súper, súper, súper todo eso que nos has comentado, Vi, y yo creo que pues nada más nos queda que en el próximo episodio cerrarlo con un broche de oro, con un invitado más. Este espacio. Sí, de cómo experimentar las emociones, incluso ustedes también. Y los invitamos a que se suscriban al canal. Estamos viendo que están viendo los videos, pero hay que suscribirse para que no se pierdan nada. De hecho, también el suscribirse hace que ustedes tengan acceso a los reels fresquitos que vamos mostrando con estos tips, con estos ejercicios prácticos. Entonces, no se les olvide, suscríbanse al canal, ¿vale? Compártanlo con más personas para que estas personas que se suscriban y esta comunidad crezca más, porque pues necesitamos bastante apoyo emocional en estos tiempos, ¿vale? Un abrazo para todos. Muchas gracias. Nos vemos en otro episodio. Bye. Sí.